Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro. Acá en esta nuestra última sesión, la semana 19 de repaso del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos revisando todas estas preguntas, haciendo un compendio de todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que comencemos. Pregunta número 1. Corrientes surgía por la explotación y opresión de la clase trabajadora, realizando las primeras manifestaciones obreras y el movimiento sindical, dando como resultado la escuela A, histórica, B, neoclásica, C, marxista, D, keynesiana y E, clásica. Primero, descartemos, no existe la escuela histórica. La escuela neoclásica, entre las cosas que pronuncia y surgen a través de esta corriente, menciona el valor subjetivo en lo que es los productos. ¿A qué se refiere este valor subjetivo? El valor subjetivo significa que los bienes se le da valor de acuerdo al cliente, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su escasez, a su utilidad. Entonces, no tiene nada que ver con esta explotación del trabajador. Yo sé que muchos ya están como en respuesta que es la C, la marxista, que sí es cierto. ¿Por qué? La corriente marxista surge obviamente como respuesta en el momento histórico de la explotación y la opresión de la clase trabajadora, porque había esta lucha de clases entre el proletariado, los trabajadores, y el capitalista, el dueño de las empresas. Entonces, en este escenario surgen las ideas marxistas. Marx habla sobre los trabajadores como motor social de las empresas y dice que los trabajadores, para salir de la pobreza, tenía que hacerse de los medios de producción, no solamente valerse del trabajo. Entonces, esa es la respuesta, por eso es la C. La keynesiana no, porque la keynesiana se habla o propone ya que el Estado controle el mercado, ¿no? Y la clásica habla del valor trabajo, sobre todo lo que se necesita para producir un bien, y habla sobre el libre mercado, cosas que nos está hablando en este momento. Por eso la respuesta, una vez más, digo que es la C. 2. La tesis que considera que la inflación está relacionada con un mal manejo de la política monetaria corresponde a la escuela A, monetarista, B, clásica, C, neoclásica, D, keynesiana, E, mercantilista. Profesor, es obvio, política monetaria es lo monetarista. Sí, es cierto, porque la que dice que se tiene que controlar la inflación a través de políticas monetarias, la economía a través de políticas fiscales, a través de la inversión privada y pública, es la monetarista. No se considera esto porque la clásica es el libre mercado. La neoclásica refirma las cosas de la clásica, pero habla sobre el valor subjetivo, ¿no? La keynesiana, como les dije, habla sobre el control del mercado por parte del Estado. Y la mercantilista, en los temas como eso, habla sobre un control interno de mercado por su proteccionismo, ¿no? 3. La comunidad nativa de Jauki cultiva eucalipto desde siempre y vende este recurso a algunos acopiadores que llegan a la zona, pero también lo utiliza para curar a sus pobladores de problemas respiratorios. Lo explicado, ¿con qué factor productivo se relaciona? Los factores productivos, chicos, recordando, es naturaleza, trabajo, capital, empresa o empresario o gestión empresarial y Estado. Obviamente están hablando de un material. No es la fuerza de trabajo, no es el dinero, no es capital para algo, no es la empresa ni el Estado. Entonces estamos hablando de materia prima, en este caso, hojas de eucalipto, ¿no? Entonces estamos hablando del factor naturaleza. 4. Dada la gran ola de robos de teléfonos celulares que vivió nuestra población, no, que vive, esa sería la lectura correcta, que vive nuestra población, la policía comunicó que toda persona que compre o posea un celular robado sería responsable de dicho delito. De esta manera, la gente dejó de comprar teléfonos robados y los robos disminuyeron. Podemos decir que la regulación vino de parte del factor A, empresas, B, Estado, C, naturaleza, D, trabajo, E, capital. La respuesta está más que obvia, esta regulación lo ha dado el Estado. Imaginen que una señorita X, hablemos de una señorita que hipotéticamente se llama Patricia. Patricia compra un teléfono robado y este teléfono robado le ponía línea. Entonces las empresas le brindaban el servicio, porque ellos, recuerden, las empresas
como Movistar o Claro, ganan en el servicio, no venden el celular. Entonces querían seguir vendiendo el servicio. Pero esto al Estado le genera muchos problemas sociales, como la delincuencia, etcétera. Entonces, por eso el Estado ha regulado y ha pedido a las empresas que, por ejemplo, bloqueen el número de teléfono, bloqueen ese servicio, ¿no? Y obviamente, al ser los responsables de dicho delito, se está regulando, ¿no? Por eso, acá la respuesta que el factor que regula esto es el Estado. María quiere comenzar un negocio textil. Por esa razón, compra 5 máquinas tejedoras y 3 remalladoras y contrata trabajadores experimentados en el rubro para lograr alto nivel de producción. Los bienes comprados por María se clasifican como factor A, naturaleza, B, trabajo, C, capital, D, empresa, E, Estado. Entonces, aquí hay que leer bien la pregunta, chicos. El factor no es el negocio. Le está diciendo que María quiere comenzar un negocio textil y que por eso ha comprado 5 máquinas. Las 5 máquinas vendría a ser el factor naturaleza, no. El trabajo, no. Capital, empresa o Estado. Entonces, analizando, el naturaleza no es una materia prima, estamos hablando de las máquinas. Analizando trabajo, no es fuerza de trabajo, así que no es la B. Analizando el criterio de capital, obviamente estamos hablando de un capital porque estás comprando las máquinas, por eso es la respuesta. Y empresa no es porque para comenzar la empresa y Estado menos. Entonces es capital porque es el factor en el cual están las máquinas, están las herramientas, está el dinero, pero es todo bien o dinero que genera otro bien, ¿no? Y por eso María al comprarle esta máquina quiere generar, en este caso, una ropa, un negocio textil, ¿no? O textiles en general, ¿no? La 6. Las personas que se encuentran en la edad de trabajar pero deciden voluntariamente postergar su ingreso al mercado laboral por motivos de estudio pertenece a la PA, B, OIT, C, PET. La D, chicos, hay un pequeño error. La D es PET, no PET. O sea, no PA. Y la E es PEI. ¿Por qué? Porque el no PA y el PEI es lo mismo. Recuerden, PET, población en edad de trabajar, según la demografía, de 15 hasta 65. El no PET es menores de 14 niños y mayores de 65, adulto mayor. Son personas que por edad de trabajar no deberían estar trabajando, ya que están jubilados, que son niños. El PET se divide en dos, el PA y el PEI. El PA, población en edad de trabajar, personas que estando en edad de trabajar trabajan, y esta se divide, también se llama estrato activo, se dividen adecuadamente empleadas, subempleadas y desempleadas. Y el PI, población económicamente inactiva o no PA o estrato pasivo, son aquellas que estando en edad de trabajar no trabajan, como las personas que estudian, como los rentistas, como las amas de casa, como el clérigo, etc. La respuesta es la E. OIT, recuerden que OIT es Organización Internacional de Trabajo, que no tiene que ver con lo que preguntan. 7. El sistema privado de pensiones en el país fue creado el 6 de diciembre de 1992 a través del decreto 25897, decreto ley. En la actualidad hay más de 6 millones de afiliados al sistema, en donde se tiene operando solo 4 administradoras de fondos de pensiones: la AFP Habitat, la AFP Integra, la AFP Prima, la AFP Profuturo. De acuerdo con el texto, se puede inferir que las AFP operan dentro de un mercado A, cerrado, B, temporal, C, minorista, D, perfecto, E, abierto. Entonces dice que solamente 4 administradores de fondos de pensiones. Entonces no es un mercado abierto, porque si fuera un mercado abierto cualquiera podría entrar. No es un mercado perfecto porque hay bastantes vendedores y bastantes compradores, cosa que no hay acá. Minorista, bueno, estas empresas no manejan las grandes cantidades, ¿no? Que se necesitan. Y el mercado cerrado y temporal. Ahora, mercado temporal significaría que aparece una vez al año y eso no es así, esto es veces todo el año. Un mercado cerrado sí, porque por la gran cantidad de capital que se necesita no cualquiera puede entrar. Están regulados y es cerrado porque acá los que ya están no la ponen fácil para el que nuevo que entraría. Entonces es un mercado cerrado. La 8. Gerex S.A. ha anunciado el ingreso de Alfa, cintas adhesivas,
a su portafolio de empresas. Esta adquisición se suma a las ya conocidas como Bondo, Mancillas Automotrices, Uniformes y Bienestar Total. Artículos de cuidado. Dentro del mercado, Gerens S.A. actúa como un oligopolio, B, monopolio legal, C, holding, D, cártel, E, trust. Analicemos cada uno. Oligopolio no puede ser porque habla de dos o más empresas en un mercado. Y hasta ahora seguimos hablando de Gerens S.A. que ha adquirido estas otras empresas. Entonces, no es oligopolio porque ahora que lo ha adquirido, solamente se está hablando de una empresa. Monopolio legal es aquel monopolio que se otorga una venta exclusiva de un mercado por una ley a través de un concesionario. Entonces tampoco es. Como les decía, el monopolio legal es a través de una ley, a través de una patente, ¿no? Donde solo uno es permitido por el Estado brindar este servicio y cobrar por él. Hay uno solo en el mercado, ¿no? Pero es aceptado por ley. El holding. Primero comencemos con cártel, chico un poquito más grande. El cártel es aquel monopolio que se logra, que se reúnen las empresas sin perder su autonomía para determinar precios y volumen de producción. Eso es el cártel, que no es el caso de acá. El trust lo que hace es, entra y puede observar que acá las empresas pierden su autonomía, para eso se juntan y pierden su autonomía con el objetivo de dominar una rama del mercado, ¿ya? Por ejemplo, todas las empresas de cerveza antes del Perú, como les comenté en el principio, se habían unido y habían sido vendidas o se habían fusionado con Bacus para dominar el mercado de cerveza y ser un monopolio. Otro es el holding. En el holding, las empresas compran el accionariado mayoritario al total, igual que en el trust, pero ellos lo compran con un fin. ¿Cuál es? Ganar dinero, aumentar las ganancias. Para eso se unen. Y acá pueden comprar cualquier empresa, sea nacional o extranjera. Entonces, obviamente la respuesta es holding. 9. La señora Juana Rodríguez es una persona que acaba de jubilarse. Durante sus años donde laboraba, aportaba a una AFP. La nueva legislación le permite poder acceder al 95% de sus aportes acumulados, que asciende a unos 30.000 nuevos soles. Con este dinero, adquiere los terrenos en el sur de Lima, que posteriormente alquila a las empresas que operan diversos centros comerciales. Para la señora Juana, dichos terrenos representan un capital A, financiero, B, lucrativo, C, comercial, D, empresarial y E, comercial. Entonces, analicemos cada uno de estos. Este dinero que recibe del alquiler de sus viviendas que compró con el dinero de FP representa un capital financiero, no porque el capital financiero nace del dinero que se entrega, que lo entrega una entidad financiera con la intención de prestarlo, que tú compres barato, lo vendas caro y puedas pagar el préstamo más los intereses respectivos. Entonces financiero no es. Lucrativo sí es, porque acá le da un lucro ganancia al dueño del local, o el dueño nada más, ¿no? C, mercantil. Mercantil, ¿ya? Significa que por comprar o vender un producto o un servicio, él gana dinero, y cosa que no es así, porque ya hemos visto que no está comprando los terrenos para venderlos, sino para alquilarlos. Entonces, estamos hablando de capital empresarial, no existe capital empresarial, sino el comercial. Y el capital comercial es el que otorga una tienda, un comercio, como Saga o como Ripley. Por eso la respuesta es la B. 10. La depreciación es un gasto que se destina a la reposición y mantenimiento de equipos, herramientas, infraestructura que ha sufrido desgaste. Las empresas pueden realizar esto como un escudo fiscal, debido a que si mayor es la depreciación, menor será la base imponible sobre la cual le cobran los impuestos, permitiendo disminuir el pago de impuestos. Hablamos de un descuento tributario. El capital que se toma en cuenta es ¿Cuál es el capital que se toma en cuenta en esta depreciación, en este escudo fiscal, en este pagar menos? ¿Ya? Para eso es el capital comercial, es el capital comercial, es el que trae un comercio, un servicio, como decía Saga o Ripley. ¿Es el comercial? No, no es el comercial. ¿Es el capital fijo? Sí, porque estamos hablando de depreciación de máquinas, y las máquinas son, el capital fijo representa a las máquinas porque tienen varios procesos productivos. C, lucrativo. El capital lucrativo
como les dije ya hace un rato, es el capital que al propietario de este capital le otorga una utilidad, una renta. Mientras que el capital circulante es aquel que se utiliza una sola vez en el proceso productivo, cosa que no es así en las máquinas. Y el capital variable es el pago de fuerza de trabajo. Entonces la respuesta es la B. 11. El mercado cambiario en nuestro país es ejercido por varios agentes. Tenemos a las casas de cambio y a los conocidos cambistas que utilizan las diferentes calles de la capital como puntos de cambio, e intercambio. Dentro de las actividades de comercio, ambos agentes asumen la modalidad de especuladores, mayoristas, informales, temporales o comisionistas. Primero, este mercado de casa de cambios no es que aparece una semana y la otra no, entonces temporales no es. Mayorista, no, porque yo me acuerdo que cuando era muchacho, si tenía que cambiar mis únicos $5 o $10 de la suerte porque necesitaba dinero, lo podía cambiar, entonces también atiende a minoristas. El comisionista. El comisionista es aquel, valga la redundancia, que recibe una comisión. Por ejemplo, ya han visto las tiendas que venden servicios de envío de dinero a Venezuela. Por una cantidad de dinero, ellos te cobran una comisión, un porcentaje del dinero enviado. Y informales es aquel que no, también valga la redundancia, no está formal, es decir, que no está inscrito con el Estado y no es supervisado por el Estado. El problema es que las empresas formales, ¿ya?, pueden tener problemas de cámara, micrófono, ya pueden tener problemas en este caso que podremos hablar de problemas con el local, etcétera, pero los informales no pagan impuestos, no tienen un lugar formal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el especulador, es aquel que compra barato para después venderlo caro, como es el tipo de cambio. Por eso los cambistas y las casas de cambio, ya, por eso no podían ser la C, porque algunos son formales, los cambistas que están en tiendas son formales, los que están en la calle son informales. Ellos manejan grande cantidad de dinero, pero por esa cantidad que compra barato y después al día siguiente venden un poco más caro, aunque sean 10 céntimos, genera una rentabilidad. Por eso se habla de especuladores. A. Espacio. Son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas. Están constituidas por la Ley General de Sociedades, en algunos casos pertenecen a los hogares o a las unidades de gobierno. Por lo último, ya descarto los gobiernos y los hogares. Queda instituciones. Ojo que las instituciones no son todas unidades productivas y además algunas no están bajo la Ley de Sociedades. Entonces queda empresas y sociedades. Por ende, gobiernos y hogares no es. Instituciones decía que no todas son unidades productivas y las sociedades no todas tampoco son unidades productivas. Entonces, ¿por qué tener a la empresa como una unidad productiva? Sí, pues la empresa es esa unidad productiva que para ser constituida tiene que pasar por el registro público y ser constituida a través de una ley general de sociedades. La respuesta es la B. 13. Un encuestador enviado por el INEI encuentra en la fachada de una vivienda 2 medidores de gas natural y electricidad, es decir, independizados. Al iniciar la encuesta descubre que el inmueble está independizado en cada piso, habilitado el primero por los dueños originales, papá, mamá, y el segundo por la hija y los nietos de los dueños del primer predio. De la información anterior se deduce que el predio está ocupado por 2 familias, una familia, B, C, un hogar, D, un agente económico, E, organizaciones de consumo. No puede ser organizaciones de consumo porque estamos hablando de máximo 2 familias. Un agente económico no es, sería un agente económico, sí, pero no estamos hablando de las familias como agente económico. Una sola familia, no, porque hay 2. Está papá, mamá y su hija con su respectiva familia. El profesor, podría ser un hogar siempre y cuando se haya compartido los gastos. Y acá no están compartidos los gastos. Lo que genera que no es que no están compartidos, sino están independizados. Por eso acá se considera 2 familias. Por la independencia de sus gastos. Sería un solo hogar si se pagara un solo recibo y ambos dividieran los gastos. Entonces, la 13 es la A. 14. La empresa Cruz del Sur ha decidido bajar los pasajes
en 5% para cualquier destino dentro y fuera del país. De acuerdo con el indicado, esta decisión empresarial generaría el siguiente efecto. A. Aumentaría la cantidad demandada de pasajes. B. Disminuiría la oferta de pasajes. C. La curva de demanda variaría en función directa del precio de los pasajes. Y D. Aumentaría la demanda de pasajes. E. Generaría un desplazamiento de la curva de demanda. Para eso voy a hacer un costadito, una fórmula de algo que ya hemos visto. Acuérdense, chicos. Los que están en relación directa son los dos primeros. Cuando el precio sube, la cantidad ofertada también sube, la demanda sube. La que está en relación directa es la segunda. Cuando el precio baja, ellos bajan, ellos bajan. La que está en relación inversa, cuando el precio baja, ellos suben, ellos suben. Cuando está arriba, baja, baja. Entonces, teniendo esa fórmula, es más fácil poder identificar la solución. ¿Cómo? Te vas a fijar en esto. Aumentaría la cantidad demandada de pasajes, sabiendo que el pasaje ha bajado, el precio ha bajado. Si el precio baja, la cantidad demandada aumentaría, precio baja, cantidad demandada sí. Entonces, sí cumple esto. Entonces, la respuesta es la A. Pero veamos, profesor, ¿qué diferencia entre cantidad ofertada y demanda y oferta? Recuerda que todos estos cuatro, cantidad ofertada y demandada, viene a ser el número de bienes y o servicios. Y por el otro lado, tenemos en demanda y oferta. Los demandantes y los ofertantes significa número de personas y empresas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de 1000 celulares, 10.000 mochilas, 20.000 zapatos, 15.000 menús, etc. Bienes o servicios. Cuando hablamos de cantidad ofertada o demandada. Cuando hablamos de demanda oferta, cuando hablamos de demanda estamos hablando de número de personas. 10.000 clientes. Estos 10.000 clientes demandan una cantidad de productos, sillas, gaseosas, etc. Y por el lado de oferta son las empresas que están en el mercado. Por ejemplo, la empresa de transportes interprovincial. ¿Cuántos hay en Lima? Varios. Ya. Esas empresas ofertan una cantidad de bienes y o servicios. Entonces, hasta ahora venciendo la A. Disminuirá la oferta de pasajes. Oferta de pasajes, acá está. Ya cuando el precio sube, la oferta de pasajes disminuirá. Cuando el precio del pasaje sube, baja, la oferta de trabajo sube. Entonces, acá está, oferta de trabajo, precio bajo, es al revés. Entonces, no es disminuir la oferta de pasaje, porque bajar la oferta es tener un precio alto y acá el precio es menor. La C, la curva de la demanda variará en función de los pasajes. Recuerda que la variación de la curva está en función a todos sus factores. Precio, digamos, si estamos hablando de la demanda, bienes sustitutos complementarios, etc. Pero solamente acá se está hablando de precio, entonces está en ceteris paribus. Aumentaría la demanda de pasajes. ¿Cómo es eso de cómo es en esto de la curva que de la demanda varía en función directa del precio de pasajes? Como la curva para moverse, trasladarse o variar de un lugar a otro tiene que estar inmerso en los otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Decíamos que ingreso del consumidor, precio del bien sustituto, etc. En caso de la demanda. ¿Ya? Entonces la curva para desplazarse es el ceteris paribus, solamente el precio y la cantidad ofertada, cosa que no es acá. Aumentaría la demanda de pasajes. Demanda mayor, el precio es mayor. No, no es una alternativa. Y se generaría un desplazamiento de la curva de la demanda. Igual, vuelvo a decir, la variación en la curva de la demanda no solamente es del precio, sino de los otros factores. 15. La cantidad de demanda de pelotas para la campaña navideña se incrementa en 30% debido a la disminución de su precio en las diversas ferias que se instalan en diversos puntos de la ciudad. En esta temporada, los comerciantes incrementan la oferta de estas pelotas, provocando una disminución en el precio que pasa desde 15 soles a 10 soles cada uno. Calcule la necesidad de precio y se caracteriza del bien. Entonces, tenemos, según esto, en la temporada los comerciantes incrementan su oferta de estas pelotas, provocando una disminución de precio de 15 a 10, hasta menos. Para calcular la elasticidad de precio, categorice bien entonces. Para comenzar, elasticidad de precio de la demanda es igual
A, diferencia porcentual, acá es la cantidad demandada, es diferencia porcentual. En este primer caso, dice la cantidad demandada se incrementa el 30%, de frente te da 30% arriba. Pero te dice, en esta temporada los comerciantes incrementan la oferta de estas pelotas provocando la disminución del precio que pasa de 15 a 10 soles. Entonces te dice, si 15 es mi 100%, decimos que 15 su 100% es 5, que es la diferencia entre 10 y 15, ¿cuánto es? Entonces, al tener la regla de tres simples, entonces 500 entre 15, 5%, 500 entre 15. Esto es igual a 33.33. Entonces, tenemos que diferencia de precio es 33. Me pongo asterisco para decir que es 33.33333. La respuesta sale 0.975, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta más cercana es 1, unitaria, porque se aproxima. Estamos hablando de la categoría que le corresponde, entonces es unitaria. Porque recuerden, si el EP es igual a 1, EP es igual a 1 es unitario. Si el EP es mayor a 1, si el EP es igual a 1 es unitario. Si el EP es mayor a 1 es elástico. Entonces, al tener esta respuesta es igual a 1, va aproximando porque no hay productos con fracciones, es igual a 1. Entonces 1 es unitaria, como en este caso. Profesor, ¿puede ser como no es? Si hubiera el resultado, sí, pero acá como es 33.333, estamos hablando de que hay una aproximación a 1. Entonces la respuesta es la D. No es 1.5 en elástica, no es 1.25 elástica, ni menos 1.5 elástica. 16. Víctor vende accesorios para celulares en la puerta de su casa y paga a su sobrino para que le ayude en las ventas. Sin embargo, no se ha registrado su negocio legalmente. Por lo tanto, se puede afirmar que si su sobrino se enferma, 1. No tendrá acceso al seguro social pagado por la empresa que trabaja. Eso es verdadero. 2. Víctor está obligado a dar licencia hasta que sane. Obvio que no. Y su empleador deberá pagar los gastos que ocasione su dolencia. Obviamente, la respuesta es la A, ya que la 2 y la 3 no tienen nada que ver, porque al ser una empresa informal y a la empresa no pagar al salud, obviamente si se enferma un trabajador no tiene acceso a esta seguridad social, no es una obligación. Víctor, como dueño de la empresa, no está obligado a darle licencias de trabajo. Si él necesita que su trabajador esté trabajando y que produzca, tiene que hacerlo. Y su empleador deberá pagar por los gastos que ocasiona su dolencia. No, los gastos cuando nos enfermamos corren de cuenta nuestra. La informalidad es una respuesta de la población por la falta de capacidad para poder insertar a la población al mercado laboral por parte de A, empresa, D, mercado, B, pobreza, L, economía. La respuesta no puede ser empresa porque la informalidad no tiene que ver con esa capacidad de la empresa de no generar empleo. No es la respuesta. La informalidad no genera pobreza, la pobreza es una característica. La informalidad es responsabilidad ¿de quién? Del Estado. ¿Por qué el Estado, profesor? Podemos decir que esta informalidad es una respuesta a la población por la falta de capacidad de poder insertar la población al mercado laboral por parte de quien no puede generar más trabajo, quien no puede dar trabajo a la población, no es la empresa porque no es su función, la empresa no tiene la función de dar trabajo ni de crear trabajo, sino que crea trabajo consecuencia de que crea productos para vender. La pobreza es un factor de informalidad, sí, pero la pobreza no es la responsable de generar más chamba, ¿no? Y tampoco es el mercado y menos la economía. Por tanto, podemos afirmar que es el Estado quien no está cumpliendo su rol de traer inversión, de producir para generar más movimiento económico y así la rueda esté comenzando a funcionar. Tiene la respuesta a la 17. Roxana Rodríguez vende de manera informal comida a los obreros de una construcción. Su menú es más barato que el del restaurante formal, cercano a la obra, pero son pocos los obreros que se animan a comprar debido a que antes les ha ocasionado problemas estomacales. Este fenómeno se debe a que, como informalidad, a ver, creo que todos chicos hemos vivido la informalidad y el problema es que no hay seguridad,
te puede doler la cabeza, te puede doler el estómago, te puedes hasta enfermar. Yo tengo bien claro una fecha de niño donde me enfermé, una tifoidea fulminante, por lo cual yo soy más cuidadoso a la hora de comer en la calle, pero no por estas razones. No le paga impuestos a la SUNAT, este fenómeno de informalidad, no le paga impuestos a la SUNAT, sí, a la SUNAT, pero no solamente a la SUNAT. La B, el Estado controla la salubridad de su comida. Este fenómeno se debe a que como informal el Estado no controla, obviamente, como ser informal, el Estado no controla la salubridad que hay en esa cocina. C, no cuenta con mobiliario necesario. No, los informales ahora tienen cómodas sillas, cómodos manuales, cómodos paneles de neón, ¿no? Grandes. Entonces sí tiene esa facilidad. Carece de asesoría de marketing. Bueno, no sabemos si tiene asesoría de marketing, pero muchas veces tienen promociones muy interesantes, pero no es parte de la pregunta. Y el Estado es más flexible con sus exigencias sanitarias, más bien, al ser más exigentes, son pocos los que se pasan al lado formal. Entonces la respuesta es la B. 19. Juan busca en qué invertir y tiene la fabulosa idea de constituir una juguería, que según él crecerá con el tiempo. Han pasado 3 años y dada la capacidad de compra de los limeños, el negocio ha crecido, pero a Juan le falta capital para poder hacer su negocio. Por lo tanto, recurrirá a un préstamo bancario. Esto es posible gracias al beneficio de la formalidad como A. Acceso al crédito. B. Protección policial. C. Servicio de vigilancia. D. Respaldo judicial. Y E. Evitar multas. Bueno, el volverse una empresa formal a Juan le ha permitido acceso al crédito. Ese es el principal beneficio. El ser formal te da acceso al crédito, porque se vuelve una empresa conocida, porque tienes un tener crediticio, etc. P, protección policial, profesor, pero también pagar impuestos me da protección policial. No, protección policial tiene los congresistas, el presidente, el papa, un testigo de un asesinato o algo así, pero eso es una protección policial, no que los policías puedan ayudarte, eso es general, ¿no? Ahora, servicio de vigilancia, al hacerme formal, ¿me da servicio de vigilancia? No. El respaldo judicial me da servicio de vigilancia. El respaldo judicial te da algo, como el servicio de vigilancia decía. El servicio de vigilancia es que ser formal no me contratan o no me regalan un servicio de vigilancia, me cuesta a mí. El ser formal no es que el tema judicial me respalde más a mí, ¿no? Sino recuerden que el respaldo judicial es no es una ventaja de ser formal, sino es un derecho, ¿no? Y evitar multas, bueno, sea formal o informal, si tú cometes una infracción, no vas a evitar la multa solo por ser formal. Así que es la A. El crédito como operación financiera se puede clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es tomando en cuenta el tipo de garantía que el acreedor exige al deudor. Por lo tanto, el crédito puede ser A, real y personal, B, corto, mediano y largo plazo, C, consumo y productivo, D, público y privado, E, comercial y productivo. El tipo de crédito se clasifica en real y personal. ¿Cuándo es el real? Cuando, valga la redundancia también otra vez, realmente yo no confío en ti que me devuelvas. Entonces tienes que dejarme algo para que yo te preste dinero. Y ahí el real se divide en prendario e hipotecario. El prendario es que dejas un bien mueble y el hipotecario dejas un bien inmueble. Y ahí recién te presto la plata. Ese es el real. El personal no dejas nada y simplemente evalúan tu historial crediticio y tus ingresos para prestarte. Se clasifica el crédito en corto, mediano y largo plazo. Porque estás hablando que el tipo de garantía que el acreedor exige. O sea, ¿qué exige el acreedor a la hora del préstamo? Algo real en qué confiar. No estamos hablando del tiempo, que puede ser en corto de 1 año, mediano 5, largo más de 5, ¿no? Tampoco hablamos de consumo y productivo. Estamos hablando de un crédito de consumo. ¿Cuándo es el crédito que utilizo para comprar bienes para mí? Comprarme un pollo a la brasa, comprarme un helado, etc. Y el de productivo es aquel crédito que utilizo para comprar máquinas, para poner un negocio, ¿no? Y estamos hablando de crédito público y privado. El crédito privado simplemente es el que entregan las entidades que no trabajan con el Estado, y el crédito público te lo entregaría el Banco de la Nación o una empresa estatal. Y el crédito comercial y productivo. El comercial es comprar, vender servicios, y el productivo, valga la redundancia,
el capital productivo sirve para la producción de bienes y servicios, materia prima, etc. Entonces, la respuesta es la A. 21. El principio tributario establece que el impuesto debe guardar relación con las manifestaciones de la capacidad contributiva, ya que lo deseado es que el aporte no resulte desproporcionado en relación a ella. Es la A, legalidad, no. B, capacidad contributiva. C, publicidad. D, proporcionalidad. E, no confiscatoriedad. Obviamente la respuesta es la E, no confiscatoriedad. ¿Por qué? Primero, este principio tributario donde el impuesto debe guardar relación con la manifestación no es el principio de legalidad. El principio de legalidad es que ese tema tributario esté en una ley, no es. La capacidad contributiva. La capacidad contributiva es que la capacidad contributiva tiene que ver con establecer que tú pagarás impuestos de acuerdo a lo que generas. Entonces, tu capacidad contributiva está en relación a lo que tú generas. De acuerdo a lo que tú hagas, te descontará un porcentaje para lo que es la tributación. Entonces, tu capacidad contributiva no excederá a al monto que generas a la hora de producir bienes o servicios. El principio de publicidad, bueno, tendría que decirte que es en el diario oficial del peruano y que esta tributación sale el 31 de diciembre pasando a las 00 horas del día siguiente. Y proporcionalidad es que a ti te descuentan en una proporción de acuerdo a tus ingresos, ¿no? Y la no confiscatoriedad es el principio que habla. ¿Qué significa? Que no pueden, a la hora que tú tengas deuda o tengas problemas tributarios, acá digamos que el tema de no confiscatoriedad, los tributos no van a exceder, no pueden ni deben exceder en la capacidad contributiva del contribuyente. Es decir, no es como en la Edad Media, donde a la hora que venían a pedir los impuestos se llevan hasta tu cama, tu cocina, los medios con que tú vives. Hoy por hoy la confiscatoriedad dice que no pueden quitarte tu cocina, no pueden quitarte tu refrigeradora, no pueden quitarte tus baños, pero los temas suntuarios sí, como televisor, juegos, etc. Entonces, eso es la no confiscatoriedad. 22. Los países inician un conjunto de reuniones para determinar la factibilidad de un acuerdo de integración. De prosperar esta iniciativa, esta empieza con la eliminación de las restricciones A, laborales, B, al de tránsito de factores, C, al ingreso de inversiones, D, comerciales y E, al tránsito de personas. Entonces estamos hablando de prosperar esta iniciativa, estamos iniciando este conjunto de reuniones para un acuerdo de integración. Y lo primero que se habla en el acuerdo de integración es la eliminación de restricciones comerciales a cualquier país. Comerciales, digamos que cuando voy a hacer un tema de integración, los primeros acuerdos serían un acuerdo preferencial, es que una lista con bienes y servicios que tienen arancel preferencial o arancel cero. Entonces, las restricciones son de temas comerciales, del tema de arancel. ¿Por qué no es temas laborales? Porque el laboral, el ingreso de inversión, el ingreso de personas es tránsito de factores. Recuerden que todavía no pasamos, porque estamos recién iniciando, al tránsito de factores. ¿Qué son los tránsitos de factores? Que en su territorio todo, la transición de factores, recuerden, los factores productivos es naturaleza, trabajo, capital, mano de obra directa o gestión empresarial, empresa o empresario. A la hora que hago mi primeras reunión de integración veo los temas comerciales, no el laboral, porque el laboral es uno de los factores y es trabajar. Si yo me voy a trabajar a otro país, al inicio ni siquiera vas a poder entrar al país porque todavía no tienes acuerdos de conversación duros. Al ingreso de inversiones, te van a cobrar un impuesto por eso. Al tránsito de personas también es un factor, hablemos del factor trabajo, que es la fuerza de trabajo de las personas. Y al tránsito de factores, hablo de todos los factores en su conjunto, y eso se da recién en este mercado común. Y si estamos hablando de inicial, estamos hablando de restricciones comerciales. La de 23. Un bloque de países decide avanzar en su proceso de integración, por lo cual acuerdan uniformizar y centralizar el circulante entre esos dos países. Cuando habla de circulante, no habla de capital circulante, está hablando de su dinero.
entre los países, dando inicio a la etapa denominada A, mercado común. No, en el mercado común hay libre tránsito de factores. B, unidad monetaria o económica. Unión monetaria o económica. ¿Como quién? Como la Unión Europea. En la Unión Europea hay una sola moneda, una sola se uniformiza con una sola moneda y se centraliza a través de un banco único supranacional, como el Banco Europeo. No es zona de preferencias porque en la zona de preferencias no se pone una sola moneda, ni se centraliza con un banco. Una zona de preferencial es una SOTAC, la zona de libre comercio, y zona de libre comercio de Lima. Y la unión aduanera. ¿Qué es la unión aduanera? Entonces, zona de preferencia no es porque, como les digo, en la zona de preferencia no hay una moneda única. Por ejemplo, la zona de libre comercio, la SOTAC, la de Chile con Perú, no es que tenemos una sola moneda para transar ahí el comercio. La zona de libre comercio, ¿ya? Por ejemplo, la ex zona de libre comercio más grande del mundo era Estados Unidos, Canadá y México. No me va a decir que entre ellos había una sola moneda. La Unión Monetaria Económica, una sola moneda, una entidad supranacional. La respuesta, como les dije, es la B, Unión Monetaria. La empresa peruana Flores S.A., luego de realizar un estudio de mercado, decide aperturar su primera filial en el país vecino de Colombia. Esto como punto de partida a las futuras incursiones fuera de las fronteras que tiene proyectada la empresa. Esta nueva etapa se enmarca dentro del concepto de A, internacionalización, B, globalización, C, universalización, D, mundialización e integración. Lo que estamos hablando en los conceptos que se marca acá es un concepto de integración, no porque no estamos hablando de TLC ni unión aduanera, no es. Mundialización es el concepto que enmarca la integración, cuando se habla de TLC, cuando se habla de temas de Unión Europea, con términos de integración sería hablar de mundialización. La universalización solamente es un concepto que se usa de hablar del universo, cosa que no se usa cuando hablamos de empresa, porque la empresa solamente es en la Tierra, en el planeta Tierra, entonces no hablamos de universalización, ¿no? Salvo en las Miss Universo, por ejemplo, ¿no? Globalización, hablamos de un mercado global, donde hay un solo mercado, donde se habla de sus avances gracias a la tecnología, a la innovación, a nuevos mercados, donde se rompen barreras, es cierto, pero el tema central es el desarrollo como mercado global por tecnologías, por cultura, etc. Y por último está la internacionalización. La internacionalización es aquel proyecto, ¿no? Proyecto donde se da por consecuencia que una empresa comience a vender fuera de su territorio nacional. Es decir, desde el momento que nosotros vendamos a Bolivia, Ecuador, una empresa venda fuera de su territorio, estamos hablando de internacionalización. Hacer comercio internacional es vender fuera de tu territorio. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a esta semana de repaso y a este ciclo 2019-1 ordinario del ciclo virtual. Así que nada, ha sido un gusto compartir con ustedes y los espero en siguientes ciclos acá con nosotros, siempre San Marcos, para ayudarlos. Un abrazo y suerte.